Shadow es un personaje de la franquicia Sonic creado por Takashi Iizuka y diseñado por el artista Yuji Uekawa. Hizo su primera aparición en el juego Sonic Adventure 2 para la consola Sega Dreamcast. You never cease to surprise me, Blue Hedgehog. I thought that capsule you were in exploded in space. You know, what can I say? I die hard. You actually saved me, you know. It was a Chaos Emerald, wasn't it? But there's no way we could have activated the Chaos Control using an emerald that's fake. So, there's more to you than just looking like me. What are you, anyway? What you see is what you get. Just a guy that loves adventure. I'm Sonic the Hedgehog! I see. But you know, I can't let you live. Your adventuring days are coming to an end. Shadow es un erizo de color negro y rojo con un pasado trágico que lo distingue de otros personajes de la serie. Fue creado por el abuelo del Dr. Eggman, el profesor Gerald Robotnik, como parte de un proyecto de investigación para descubrir la inmortalidad. Maria, please don't tap on the glass. You'll disturb the specimen. Oh, sorry, Grandpa. Do you have a name for him yet? Why, yes. It's Subject 23601. That's not a very nice name, Grandpa. Well, it's not a pet, you know. This creature is the ultimate life form, living proof of immortality. And it is the key to curing you, Maria. It will protect you. It will stay by your side like, Like a shadow? Yes, precisely. I can't wait to meet you, Mr. Shadow. Su propósito original era ayudar a encontrar una cura para la enfermedad de Maria Robotnik, la nieta del profesor y amiga cercana de Shadow, quien fue asesinada durante un ataque militar. Maria! Adiós, Shadow the Hedgehog. Esta pérdida marcó profundamente a Shadow, llevándolo a cuestionar su lugar en el mundo y a buscar venganza en varias etapas de su vida. Maria died? Como personaje, Shadow es más oscuro y serio en comparación con Sonic, y tiene una personalidad más compleja y atormentada. Ya va una, faltan 3. Si la quieres, ven a por ella. Aunque inicialmente fue presentado como un antagonista, más tarde se convierte en un antihéroe, luchando por sus propios ideales de justicia y con frecuencia aliándose con Sonic y sus amigos en contra de amenazas mayores. Where's Eggman? It's a whole different place. Eggman could be anywhere. Or he could be right there. Entre sus habilidades principales, Shadow puede utilizar el Chaos Control, una técnica que le permite manipular el espacio y el tiempo usando las esmeraldas del caos. Chaos Emerald. There you are. Chaos Control! Chaos Control! Chaos Control! Chaos Control! Chaos Control! Además, es extremadamente rápido y fuerte, rivalizando con Sonic en términos de velocidad. También ha protagonizado su propio juego, en el que el jugador puede elegir entre diferentes caminos, afectando el final de la historia. With the power of these emeralds, I'm going to destroy this damn planet.
Fuera de los videojuegos, Shadow ha aparecido en el anime Sonic X como un personaje moralmente conflictivo y que por lo general se pone del lado del Dr. Eggman. 僕の邪魔をする奴は許さない。でかい口を叩くのは俺を倒してからにしな。君をね。Y también aparece como antihéroe en la serie animada Sonic Boom, donde su rivalidad con Sonic está llevada a un extremo tal que parece que su única motivación en la vida fuera probar que es mejor que Sonic, lo que creo que simplifica demasiado a un personaje complejo como Shadow, que puede ofrecer narrativas mucho más interesantes. Tienes los reflejos de una pantera. ¿Eso es un insulto? Pero si las panteras son rápidas. Puede que comparadas contigo. Ahí está el chiste. En los cómics, Shadow no necesita las esmeraldas del caos para acceder a ninguno de los poderes del caos. En el cine tuvo su primera aparición en la escena post-créditos de Sonic 2, la película. My God. Project Shadow. Y ya están por todos lados los trailers de la tercera película, programada para estrenarse en diciembre de este año, donde se puede ver que Shadow tendrá una participación importante. He is much more impressive than the hedgehog I fought previously. Dude. Interpretado en su versión original por Keanu Reeves. You're a colorful bunch. Vulture comparó la interpretación de Shadow con la de John Wick, Looks like you already have. señalando que ambas transmiten el mismo tono malhumorado y vengativo, pero existe una comparación mucho más antigua que involucra a Shadow y al príncipe de los Saiyajin, ya que según fans de ambas franquicias, estos dos personajes presentan muchas similitudes. Cuando el mes pasado en una entrevista para Game Radar le preguntaron a Takashi Iizuka sobre la comparación que se solía hacer entre Shadow y Vegeta, él respondió que nunca tuvo esa intención a la hora de crear a Shadow, y que no quiere que Shadow sea ese arquetipo de personaje, pues Iizuka considera que Shadow no es amigo de Sonic ni un personaje que primero es malvado y luego se vuelve bueno como Vegeta, sino que Shadow sigue su propia ruta y hace las cosas que a él le parecen correctas. Lo curioso es que René García interpreta a Vegeta en Dragon Ball Z Soy Super Vegeta. y a Shadow en Sonic 3, Qué pintoresco grupito. además de haber sido la voz de John Wick. Todavía no tengo una resolución, pero ahora sí, creo que he vuelto. Lo que no significa nada, porque lo cierto es que René García ha doblado a Keanu Reeves desde 1988, así que no sería raro que lo eligieran para doblar a un personaje animado que en la versión original es interpretado por Keanu, pero lo de que fuera la voz en latino de Shadow y Vegeta, y justo comparen a Shadow con Vegeta, me pareció algo interesante de mencionar. En una encuesta de popularidad realizada en Japón, Shadow quedó en segundo lugar justo debajo de Sonic, y es que su ambigüedad moral y su pasado misterioso lo convierten en uno de los personajes más fascinantes de la serie. Esto ha sido Canal